Como les decía, tenemos una pequeña estadística sobre la utilización y el crecimiento de la nube para el 2023, que fue de un 26,2% y un estimado del 30% para el 24%. Esto va a continuar creciendo ya que hay muchos servicios en la nube que están siendo, digamos, está facilitando la administración de todo lo que nosotros trabajamos día a día. Solamente en Guatemala se estima que hay un 15% de crecimiento anual en cuanto a la utilización de servicios en la nube. Hoy, específicamente en este webinar, yo quisiera transmitirles un poco de lo que es la parte específicamente de servidores en la nube. Pero vamos a empezar con una pequeña comparativa de lo que es un servidor físico y lo que es un servidor virtual en la nube, ¿verdad? Normalmente un servidor físico es ese servidor que nosotros vamos, lo adquirimos como un distribuidor como por ejemplo HP, Dell, IBM, mientras que un servidor en la nube está alojado en infraestructura de algún proveedor, puede ser Microsoft, Google, Amazon, ¿verdad? Y ellos nos proveen de toda la parte lógica y física de la infraestructura. Y básicamente lo que nosotros utilizamos es únicamente el servicio como tal. Hay ciertas comparativas que yo quiero hacer el día de hoy entre lo que es la parte física de los servidores y la parte virtual en la nube. Porque sí es cierto que hay servidores físicos que podemos virtualizar y tener más de un servidor en una sola caja y tener diferentes servicios corriendo ahí. Vamos a ver un poco más de lo que ha avanzado ahora la virtualización a nivel de nube, ¿verdad? Entonces, hay tres rubros con los que yo quisiera comenzar esta charla. Y el primero es la comparativa de costos entre tener un servidor físico y un servidor virtual. Y vamos a aclarar que realmente al momento de comprar un servidor, no necesariamente estamos adquiriendo únicamente la caja, sino que con esto adquirimos responsabilidades adicionales. Por ejemplo, tenemos que tener un buen aire acondicionado, porque si no el servidor se sobrecalienta y no funciona bien o tiende a arruinarse. Tenemos que tener un entorno eléctrico que nos permita conectar correctamente el servidor. De lo contrario, podemos tener o dañar el servidor. Adicionalmente, tenemos que tener una protección de UPS, porque si se nos va la luz, pues podemos tener nuestro servicio arriba. Todos estos aditivos que van pegados a la parte de la compra del servidor nos hacen o nos encarecen la operación y hacen que realmente muchas veces no sea viable incluso cambiar equipo o agregar más servicios a los que ya tenemos. Posiblemente tenemos un servidor de correo, un servidor del ERP para la facturación, etcétera, y que nosotros quisiéramos implementar más proyectos, pero a veces estos costos son tan elevados o el incrementar la parte de los de servidores nuevos se vuelve tan costosa que lamentablemente no nos da para poderlo utilizar, ¿verdad? Adicionalmente, la otra comparativa entre la parte virtual y la nube, o perdón, la parte física y la nube, es la parte de la gestión de recursos. Como les decía hace un momentito, muchas veces no es únicamente tener la parte del servidor, sino que sí tenemos que agregar más elementos y esto incluso nos requiere que tengamos una o dos personas adicionales únicamente para la parte de la administración de los servidores. Entre más servicios vamos adquiriendo, más compleja se va volviendo la administración, porque muchas veces vamos a requerir incluso que haya una persona tal vez en algún turno nocturno o que tenga que atender los fines de semana por aquello que el servidor se caiga y que lo tengamos que ir a gestionar físicamente al data center, ¿verdad? O al sitio donde tengamos eh, nuestros servidores, ¿verdad? Entonces, eso va generando, pues, que la administración como tal, los recursos se vuelva un poco más cara, un poco más cansada y no permita realmente un crecimiento de nuestra empresa o de los servicios que nosotros podemos proveer. Adicionalmente a esto, otra comparativa es la parte de la escalabilidad y la flexibilidad. Con un servidor físico, normalmente nosotros nos vemos obligados a comprar cierta cantidad de RAM, cierta cantidad de discos duros y estamos limitados a una única caja, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestra caja que nosotros compramos, ya sea HP, Dell, IBM, solo tiene espacio para 6 discos, lamentablemente si yo quiero agregar otros 2 o 4 discos, me veo en la necesidad de ir y adquirir algún otro producto o comprar otro servidor exclusivamente para ampliar esa capacidad. Por otro lado, también está el problema de la memoria RAM. Posiblemente nuestro servidor ya se está quedando corto de memoria o hay, por ejemplo, en los cierres de mes, eh, tal vez utilizamos más y los servidores se ponen lentos. Entonces, ¿qué nos toca? Ir y adquirir más memoria.
Un pequeño problema con esto es que al adquirir esa memoria, nosotros pagamos para que la memoria esté disponible todo el mes y a veces únicamente la utilizamos para los cierres. Y puede ser que el cierre se tarde 2, 3 días, pero nosotros hicimos una inversión, ¿verdad? Para pagar algo que nos va a cubrir todo el mes, ¿verdad? Entonces es bien diferente con la parte de la nube, porque en la nube una de las cosas más fáciles que hay es la escalabilidad y esto nos permite aumentar recursos o disminuir recursos conforme los vamos necesitando y vamos pagando únicamente por el servicio que nosotros estamos adquiriendo. Esto quiere decir que si yo requiero más RAM, pago durante esas horas o ese día la cantidad adicional de RAM y al momento de finalizar de utilizarla ya regreso únicamente a lo que yo necesito continuamente y mi costo se ve disminuido, ¿verdad? Y vamos ganando un poquito ahí con el tema de manejar mejor nuestro valor de la empresa, ¿verdad? Otro problema que nosotros normalmente tenemos con el tema de tener infraestructura física es el tiempo de la implementación. Por darles un ejemplo, si ustedes quieren adquirir un servidor con características A, B, C y D, lamentablemente los proveedores en Guatemala normalmente no cuentan con estos recursos en bodega. Esto implica que ellos los tengan que pedir a sus proveedores en Miami o en alguna otra parte del mundo y puede tardar entre 2 a 3 semanas únicamente en completar el pedido. Adicional a esto, el tiempo de transporte y adicional a esto, el tiempo que la SAT eh, permita o habilite, perdón, la gestión para poder ingresar el servidor al país. Y esto puede llevar un mes o 45 días únicamente el proceso de compra del servidor. Adicionalmente a esto, si nosotros llevamos estos servidores a nuestro data center, posiblemente tenemos que adquirir, como les decía anteriormente, más capacidad de baterías de los UPS, tenemos que esperar a que algún equipo llegue a hacer el cableado. Entonces esto realmente vuelve algo engorroso el proceso de instalar servidores físicos y podemos estar hablando de 2 a 3 meses de implementación únicamente para la cajita que nosotros vamos a poner. Mientras que con un servidor en la nube, esta gestión es en minutos, ¿verdad? O sea, nosotros podemos implementar esto en o 10 servidores en cuestión de una hora y lo vamos a ver un ejemplo más adelantito para que ustedes puedan ver que esto realmente es cierto y podemos dar ese servicio prácticamente inmediato. Si el requerimiento viene hoy, prácticamente mañana o hoy en la tarde ya podríamos tener montado el servidor en la nube con todas las políticas de seguridad, con muchas de las funcionalidades que ustedes necesitan al instante, únicamente con pocos clics, ¿verdad? Entonces es una facilidad bastante grande que tiene la parte de la implementación de un servicio en la nube. Adicionalmente a esto, la resiliencia y la disponibilidad. ¿Qué es esto? Es que normalmente para que nuestro servidor esté funcionando 24/7, nosotros tenemos que contar con una serie de herramientas que nos permitan que esto quede como está. Por decirles algo, el tema del aire acondicionado. Eh, si realmente tenemos varios servicios y nuestro aire acondicionado se ve degradado, esto quiere decir que nosotros tenemos que proceder incluso a veces a pagar ciertos servicios para evitar que se arruinen. Vamos con el tema de cortes eléctricos en Guatemala, que es algo tan común en nuestro país. Si no contamos con la capacidad adecuada de baterías o con una planta de respaldo, podemos tener afectado el servicio, incluso por días, si es que el problema ocurre continuamente, ¿verdad? Hay sectores de la capital donde realmente la energía eléctrica es muy mala, o incluso en el interior del país, que a veces hay cortes continuos, ¿verdad? No se diga en algunas ubicaciones de donde problemas geográficos provocan y que continuos cortes de electricidad, ¿verdad? Entonces, este es un problema que nos evitamos con los servicios en la nube, ya que ellos contienen unos data center que tienen múltiples funciones de redundancia eléctrica, múltiples funciones de Internet, y esto facilita que realmente nosotros podamos tener hasta un 99,99. Esto quiere decir que son más o menos 4 horas al año o 6 horas al año con problemas, pero aún así estos data centers entre ellos contienen diferentes replicaciones que aunque un data center falle completo, nosotros podamos seguir teniendo el servicio por parte de ellos porque tienen varios data centers en una misma ubicación y podemos tener nuestros servicios corriendo sin ningún problema. Muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta que un data center tuvo problemas
hasta que vemos algún ticket o algún correo de parte del proveedor diciendo que tuvo algún problema, ¿verdad? Adicionalmente a esto, el tema de la ubicación geográfica. Con los servicios en la nube tenemos la facilidad de que nosotros nos podemos conectar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, mientras que muchas veces con servicios físicos alojados en algún data center debemos recurrir a VPNs o pagar a un servicio adicional para tener esa posibilidad de conectarnos de donde queramos. Parte de este problema es que generamos una brecha de seguridad y generamos problemas en la comunicación o en la disponibilidad de los servicios para nuestras personas. Después de la pandemia se volvió muy común que muchas de las personas continúan trabajando desde casa. Las empresas se dieron cuenta que era un gana-gana, ¿verdad? Nosotros gastamos menos teniendo gente en oficina y la gente está más cómoda en sus casas. Entonces, muchas de las personas están trabajando ahora remoto y a veces con servicios como de correo o alguna print server y cosas por el estilo. eh, es muy difícil poder compartir estos servicios a través de una VPN o no siempre funcionan como nosotros quisiéramos. Mientras que con un servicio ubicado en la nube, esto es prácticamente transparente, ¿verdad? O sea, muchas veces no nos damos cuenta si incluso nos cambiamos de ubicación, todos nuestros servicios están corriendo de la igual manera, ¿verdad? Nosotros como Solcom nos hemos enfocado más en la parte de Microsoft Azure, ¿verdad? Microsoft Azure es la nube proporcionada por Microsoft. Es una nube que tiene ya bastantes años de experiencia y tiene múltiples servicios. Ahí hay un dicho en la parte de Azure que ningún ingeniero de Azure puede contabilizar todos los servicios que ellos tienen, porque realmente podemos ir desde servicios muy básicos como correo electrónico, máquinas virtuales como las que vamos a ver a continuación, pero este universo se extiende mucho más y ya podemos tener servidores de base de datos que no requieren un sistema operativo, podemos tener sistemas de automatizaciones, podemos tener inteligencia artificial, business intelligence y todo esto con servicios prestados en la nube que nos facilitan, por un lado, la conectividad, la implementación y por otro lado, nos facilitan la alta disponibilidad, la gestión más fácil y nos evita muchísimas complejidades con el tema de la administración. Ahora bien, cuando a veces mencionamos el tema de Azure o la nube, hay mucha gente que me dice, mira, pero es que esos servicios son carísimos y yo realmente no puedo pagar un servicio como Azure y a veces la implementación no la entiendo y es ahí donde realmente a veces muchas de las empresas no deciden tomar este paso porque se ven como asustadas por lo que les han contado de otros proveedores. Pero yo les quisiera mostrar esta siguiente dispositiva. Lo voy a utilizar para dos temas específicos, ¿verdad? Una parte del tema de costos, que si se dan cuenta, hay servicios tan económicos como 34,34 al mes. O sea, no es un costo diario. Claro, es una máquina muy básica con muy poco procesador, muy poca memoria y muy poca parte de almacenamiento en disco, pero también tenemos servicios que pueden tener muchísimo más alcance, muchísimo más cores, mucha más memoria, más disco duro. Y si se dan cuenta, van hasta un precio de 1,000 quetzales aproximadamente mensuales. Ahora bien, parte de este servicio o de lo que realmente nos gusta a nosotros de la nube es que nosotros podemos mantener un procesador básico, ¿verdad? Como por ejemplo el de 132 con 50 y en algún momento, para un cierre de mes, pasarme a un procesador o una máquina virtual que tenga dos cores, mucha más RAM y mucho mejor procesador y todo, eh, en el instante que yo lo necesito. Ahora bien, estos costos no es que se calculen de forma mensual, se calculan de forma diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo estar pagando un promedio de 4 a 5 dólares diarios por la utilización estándar de mi servidor, pero los meses que yo, o los días que yo requiero que esto sea incrementado, voy a poder pasar a pagar 8 o 10 dólares el día que yo necesito exclusivamente estos servicios. Ahora bien, hay una mejora todavía en esto, porque si yo únicamente lo utilizo durante pocas horas, incluso yo puedo pagar únicamente esas horas que yo utilizo el servicio incrementado. Y después, ya que el cierre pasó, que alguna actividad de carga grande pasó, puedo regresar nuevamente a mi servicio básico, ¿verdad? Ahorrándome muchísimos costos, ¿verdad? Ahí es donde la escalabilidad dinámica de los servicios de Azure nos facilitan un montón la vida.
¿verdad? Para personas como nosotros que trabajamos en infraestructura, a veces la gente nos dice, mira, pero es que yo quiero que tenga 200 gigas de RAM y 8 CPUs y necesito que tengan, no sé, 2 teras de almacenamiento, porque eso es lo que actualmente tiene mi servidor. Y nosotros vamos muchas veces a revisar estos servidores y nos damos cuenta que la utilización de eso sí es cierto, tal vez tienen 256 gigas de RAM, pero vamos y miramos las estadísticas de uso del servidor y muchas veces están usando 16, 14 gigas, ¿verdad? Vamos a ver la parte de la utilización del CPU y posiblemente tengan 8 cores, ¿verdad? Pero de los 8 cores está corriendo uno o uno y medio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos en la nube hacer mejoras de la utilización de los CPUs y pagar únicamente por lo que necesitamos, que es una gran ventaja, ¿verdad? Aparte de esto, lo que mencionaba de la resiliencia y la alta disponibilidad, estos son los data centers que actualmente tiene Azure a nivel mundial. Aún así, hay unos nuevos que van a estar en el lado de Colombia, para Latinoamérica, Colombia, México, y se va a integrar uno nuevo más en Canadá. Pero cada uno de estos puntos azules que ustedes ven en sus pantallas no quiere decir que ahí haya un único data center, sino que estas son regiones de data centers. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por cada punto que ustedes ven, por lo menos hay uno o dos sitios alternos donde nosotros tenemos una copia continua de nuestra información. Ah, me dicen ustedes, pero lo que pasa es que eso incrementa el costo de entonces, porque entonces ya no voy a pagar los 1,000 quetzales que me dijiste anteriormente, sino que voy a pagar 2,000 porque si va a estar en dos lugares, incrementa ese costo, pero no, es parte de los servicios de Azure, que nosotros podamos tener la alta disponibilidad sin pagar un costo adicional. Ahora bien, hay otros costos, como por ejemplo manejarlo multiregión o manejarlo georredundante, que ahí sí requiere un costo adicional. Y esto generalmente se utiliza cuando manejamos sistemas muy importantes de que necesitan estar arriba, digámoslo así, prácticamente el 100% del tiempo, donde nosotros necesitamos que cada minuto que el servicio esté arriba está generando facturación y está generando plata y necesita estar 24 horas activos los 365 días del año. Entonces sí podemos optar a tener múltiples data centers o utilizar múltiples data centers en diferentes partes del mundo para que nuestro servicio se mantenga activo, pero no necesariamente. Hay muchas veces que con el servicio básico de alta disponibilidad ya podemos contar con estas ventajas, ¿verdad? Tener nuestra máquina alojada en una, vamos a ver, serían 2 o 3 copias por cada uno de los servicios que nosotros tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo despliego una máquina virtual con un Windows Server en la parte del East US, ¿verdad? Que es una de las regiones más utilizadas, esa maquinita virtual, por el costo que yo tengo, se va a duplicar 3 veces. Entonces, yo no necesito realmente preocuparme de esa parte de decir, ah, entonces yo tengo que continuamente estar dando clics aquí para que esta función se haga. No, eso se hace automáticamente y el data center, por ejemplo, puede caerse completamente, pero la copia de seguridad va a estar en un data center alterno. Y están distanciados más o menos por 50 kilómetros, lo que nos permite que realmente las posibilidades que 2 o 3 de estos data centers caigan al mismo tiempo, ¿verdad? Eso nos va a facilitar un montón la parte de tener esta gestión y esta alta disponibilidad, ¿verdad? Continuamos con la parte de la cantidad de distribuciones que tenemos, porque realmente Azure tiene una flexibilidad enorme en cuanto a sistemas operativos. Yo aquí en esta gráfica les puse los más comunes, ¿verdad? Tenemos por un lado la parte de Windows Server, que lo más común ahora es desplegar en 2022, pero también podemos utilizar 2019, 2016 e incluso podemos desplegar workstations con Windows 10 o Windows 11. ¿Qué nos da esto? La facilidad de prácticamente tener cualquier servicio que actualmente tengamos nosotros en nuestro data center montado en la nube, ¿verdad? Por otro lado, si se dan cuenta, también tenemos una amplia gama de distribuciones de Linux que van desde CentOS sin costo de licenciamiento hasta Red Hat y Ubuntu, que algunos de estos servicios ya podrían tener un costo de licenciamiento adicional, pero es algo de lo que nosotros pues, no nos tenemos que preocupar al 100%, ¿verdad? Ahora bien, dentro de este listado de servidores, ustedes dirán, miren, pero es que yo utilizo algún software de NVIDIA o utilizo algún software
algún firewall como tal, o tengo mi servicio de antivirus, pues déjenme decirles que muchos de estos servicios ya tienen máquinas virtuales creadas y lo único que tenemos que hacer es desplegarla. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes pagaron por algún servicio de Fortinet, por ejemplo, y tienen su servidorcito físico en la oficina, pues Azure les permite desplegar este mismo servidor, solo que de manera virtual en la nube, y nos permite que realmente ya no tengamos que seguir comprando hardware, porque este hardware generalmente se vence después de 3 años, 4 años, y la reinversión para comprar la siguiente versión a veces se va hasta los 25 o 30 mil dólares, que es un costo bastante alto. Es cierto, por 3 años, pero si nosotros vamos viendo nuestro costo mensual, digamos lo que fueran 2 años y nos pagamos 30,000, es más de $1,000 por mes. Mientras que por un servicio en la nube nosotros podríamos estar pagando 100, $200 por exactamente el mismo servicio, agregando siempre la parte del licenciamiento, ¿verdad? Pero como les repito, realmente vamos a ver más tardecito el market de los sistemas operativos y se va a dar cuenta que existe una gran cantidad, o sea, de máquinas virtuales precreadas y listas para que ustedes las utilicen. Y lo mejor de todo es que nos quitamos eso de los 3, 4 meses de implementación y prácticamente lo podríamos tener hoy en la tarde. O sea, si ustedes me dicen, oye, mira, yo necesito desplegar mi servicio hoy en la tarde, ustedes ya tienen montada su máquina virtual y disponible para que empiecen a trabajar, ¿verdad? Otros aspectos importantes en cuanto al tema de Azure es la seguridad. Azure maneja una amplia variedad de herramientas que nos permiten mantener seguro nuestra información, nos permiten tener al día la data, nos permiten poder recuperar información en caso de borrado malintencionado, algún tema de encriptación. Y Azure Security Center nos permite tener desde backup en las nubes, alta disponibilidad, nos permite tener réplicas constantes y nos permite también mantener monitoreada toda nuestra infraestructura. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener un posible ataque, como les voy a mencionar, generalmente en ningún área de informática es 100% segura. Ni sus servidores en sus oficinas, ni los servidores en Azure son 100% seguros, porque estamos siempre vulnerables a cualquier ataque. La diferencia es que en la parte de Azure hay un equipo de más o menos 2,000 personas que se encargan continuamente de mantener monitoreados los servicios de Azure y mantienen los servicios bajo las últimas estrategias de seguridad. Esto quiere decir que, por ejemplo, si empezamos a tener ataques de ransomware o intentos de login hacia nuestras aplicaciones, nosotros contamos con herramientas que nos permiten monitorear esta parte, que nos envíe un correo, un mensajito o alguna notificación diciendo, mira, tu data está tratando de ser alterada o vulnerada por esto, ¿verdad? Protéjanse y nosotros podemos tomar las acciones necesarias para protegernos. Ahora bien, contra un ataque de ransomware, nosotros podemos tener backups en la nube en una ubicación diferente. El tema del ransomware a veces es un poquito controversial. Voy a tocar brevemente esta parte porque muchas personas piensan que el ataque de ransomware ocurrió en el momento que tuvieron la falla, pero esto generalmente es un mes antes. Eso quiere decir que si nosotros intentamos restaurar nuestros backups que tenemos en el data center de 3 o 4 días atrás, lo más probable es que nos vaya a fallar porque ya está infectado por ransomware. Y si vamos 15 días atrás, posiblemente ya estaba infiltrado, ¿verdad? Eso quiere decir que nos compromete un poco la data y tendremos que ir muchísimo tiempo atrás para poderla restaurar. Esto por estar en la parte de la misma ubicación. Con Azure nosotros podemos evitar esos problemas y hay herramientas que nos permiten también protegernos contra este ataque específicamente. Eso quiere decir que si el momento de que la máquina fue infectada, los sistemas de Azure pueden ayudarnos a mitigar este riesgo, ¿verdad? Adicionalmente a esto, cuando hablábamos de la gestión de tener muchas personas trabajando al mismo tiempo en el mismo lugar, Azure nos permite crear muchísimas automatizaciones. Esto quiere decir que nos podríamos despreocupar, por ejemplo, de los mantenimientos de las bases de datos, nos podríamos despreocupar de correr algunos procesos manualmente, de revisar continuamente los backups y decir, bueno, voy a verificar mi backup, a ver si corrió o no corrió, porque Azure Automation nos permite generar muchísimas tareas que corran automáticamente y por un costo bajísimo. Entonces, realmente podemos simplificar la gestión del día a día
Podemos incluso crear políticas para que automáticamente en ciertos días se ejecuten ciertas tareas y evitarnos nosotros tener que estar, por decirles algo, trabajando los fines de semana en hacer movimientos de data o revisando que los servidores estén correctamente. Adicionalmente, dentro de la parte de la gestión simplificada, también quiero agregar que nosotros nos despreocupamos de la parte del mantenimiento físico de los servidores, porque toda esta parte de la gestión como tal, de manejar la máquina virtual, pero la máquina física, de que si se arruina una fuente, que si se arruina una tarjeta de red, todo esto es administrado por el equipo de Microsoft. Entonces, básicamente nosotros lo único que tenemos que hacer es utilizar la máquina. Entonces, esto simplifica muchísimo, muchísimo la gestión, nos ayuda a ahorrar costos, incluso podemos utilizar personas que tal vez estaban dedicadas a monitorear continuamente nuestros servidores y las podemos utilizar para algún otro proyecto, ¿verdad? Porque realmente Azure permite que el tiempo sea manejado de una manera más óptima, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué Azure? ¿Por qué no les estoy hablando de AWS? ¿Por qué no les estoy hablando de Gmail? ¿Por qué no estamos hablando de otro servidor en la nube? Nosotros utilizamos la nube de Microsoft porque la integración que tiene con muchos de los servicios que ustedes ya poseen. Podemos hablar desde un Active Directory, un SQL Server. Para muchos ya está siendo una realidad pasarse a Microsoft 365, tienen servicios de Power BI, por mencionar los más comunes, pero realmente nosotros aquí tenemos una alta gama de servicios disponibles que son 100% compatibles con la nube de Microsoft, que nos permiten poder trabajar continuamente y de mejor manera sin tener que estar escalando tantísimo, tener que estar haciendo migraciones engorrosas, sino que simplemente nosotros podemos agarrar la misma infraestructura que ustedes ya tienen funcionando en su data center y llevárnosla completamente hacia Azure y empezarla a utilizar de forma remota, ¿verdad? Eh, estos servicios como 365, muchas personas piensan que esto no es nube, pero sí, ese OneDrive que ustedes manejan en su día a día, eso es parte de la nube, ¿verdad? Y tenemos la facilidad también de tener un backup de todas las máquinas con OneDrive ejecutándose continuamente. Es un servicio de la nube de los que mejor funcionan actualmente comparado contra otras propuestas de otros proveedores y donde realmente nosotros podemos ver que Microsoft de verdad les da un beneficio adicional. Ahora bien, realmente nosotros como Solcom podemos tenemos diferentes áreas de trabajo. La parte de infraestructura es una de las más fuertes que tenemos y donde y tenemos muchísimos años de experiencia en esta parte y podemos ayudarlos a ustedes a reducir sus costos y mejorar los estándares que ustedes continuamente tengan. Quiero dejar un momentito para preguntas. No sé si hay alguna pregunta en el chat, Marco. Por ahorita no hay ninguna, pero tenemos aquí una pequeña encuesta. Vamos a ver si nos colaboran ahí. Me imagino que ahorita ya salió en sus pantallas. Es una encuesta sobre adopción en la nube para saber si la estamos utilizando, la estamos considerando, qué proveedores conocemos, porque hay muchos proveedores de servicios en la nube, no solamente Microsoft. Mientras tanto, recuerden, pueden enviar sus preguntas por el chat o no sé si preferís que habilitemos el micrófono, Livni, para que te puedan preguntar Sí, cualquiera en de las dos directo. opciones estaría bien. Bueno, vamos a habilitar acá el micrófono. Listo. Micrófono activo por si prefieren preguntar en directo. Perfecto. Continuando un poco con la presentación, en lo que ustedes escriben sus preguntas o si tienen alguna duda, vamos a mencionar que realmente los servicios de Solcom pueden ir de dos diferentes vías. Está la parte de outsourcing, que esto podemos ser nosotros los encargados de trabajar toda su infraestructura, atender todos los requerimientos, todos los incidentes que se vayan generando. Nosotros podemos ser parte de su equipo, monitoreando, optimizando, porque es una de las ventajas que tiene el servicio de nube, que nosotros podemos optimizar continuamente la nube para que sus costos bajen. Damos un ejemplo. Muchas personas arrancan con servidores virtuales en la nube, pero conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta que podríamos trabajar con algún otro sistema de nube siempre,
como por ejemplo serverless para SQL, donde realmente uno paga únicamente por las operaciones de transacciones o los queries que se ejecuten. Esto nos da una ventaja muy, muy grande al momento de trabajar con sus costos, ¿verdad? Porque podemos reducir significativamente el costo mensual o el fee de implementaciones a corto plazo, ¿verdad? Esto no requiere a veces un gran trabajo, sino que muchas veces es únicamente trasladar la base de datos y también tenemos otros servicios que nos pueden ayudar a trabajar con esto. Ahora bien, a mí me gustaría, voy a dejar de compartir un momentito, presentarles los servicios, la consola como tal, la administración de Azure, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que es algo extremadamente raro o muy complejo y por eso es que les queremos presentar la parte de Azure, ¿verdad? Hola, Permítanme un Lindy. segundito. Sí, sí, Y mientras vas ingresando, ya ujú, cerramos la encuesta y te comparto algunos resultados. gracias. 83% de los participantes sí reportan utilizar la nube actualmente. 17% nos dicen que no la utilizan, pero que sí consideran usarla en el corto plazo. 0% dicen que no usan la nube y que no tienen planes. Eso es bueno porque en la nube va a suceder mucho del cómputo en el futuro o en el presente, ¿verdad? Ya se está dando ahí. Eh, en cuanto a conocimiento de proveedores de nube, pues Microsoft Azure quedó en un primer lugar con un 92%, Amazon Web Services con un 42%, la nube de Google con un 33%, tenemos la nube de Huawei con 17% y otros proveedores también con un 17%. Perfecto. También hay una pregunta ya en el chat Sí, que sí. dice así: en el momento de querer implementar servicios para publicar aplicaciones web, ¿es posible protegerlas utilizando VPNs en Azure? Sí, de hecho, hay más de una opción para proteger la parte de web services en Azure. Ahorita que hemos estado documentándonos cada vez más en el tema de seguridad, recientemente nosotros recibimos una capacitación donde se nos decía que muchas veces, aparte de la VPN, también es importante la parte del conditional access, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la VPN va a limitar tu web service únicamente para las personas que tengan la VPN instalada. Eso quiere decir que si tu cliente final necesita acceder a ese web service, no lo va a poder hacer porque necesitarías ir e instalarle una licencia de tu VPN. Pero por el caso contrario, podríamos habilitar para que la persona que se va a conectar, ver la ubicación, el IP público que esa persona tiene en su data center o en su ubicación y permitirle el acceso por esta vía a esos servicios. Existen muchísimas más opciones, no quiere decir que estas sean las únicas dos, pero sí, hay una amplia gama de posibilidades para hacerlo. VPN es una, pero sí hay muchas más, ¿verdad? Si no hay otra pregunta por el momento, les quiero enseñar la parte de la creación de una máquina virtual. Como pueden ver aquí, hay múltiples opciones para desplegar diferentes tipos de servicios. Ahí podemos ver la parte derecha, estaba la parte de Ubuntu, de Windows 2019, y ahorita que entremos a la parte de la creación de la máquina virtual, nos vamos a dar cuenta la cantidad de diferentes versiones o imágenes que podemos tener. Les voy a desplegar por acá. Esto es la consola de Azure. O sea, si pueden ver, nosotros tenemos una suscripción para soluciones computarizadas. Podemos utilizar PowerShell, que es tal vez un poquito más avanzado, pero realmente la administración como tal es muy, muy sencilla. No requiere realmente, tal vez digamos, esta parte como tener demasiado conocimiento técnico como para entrar a la consola. Ya cada servicio que nosotros despleguemos, pues sí va a tener su dificultad, pero como pueden ver en la parte de la izquierda del dashboard, podemos tener Function Apps, que es la parte de automatización, bases de datos, máquinas virtuales. Podemos optar para tener los balancers entre diferentes regiones, entre diferentes máquinas, también en el mismo data center, no necesariamente porque yo quisiera tener muchas máquinas implementadas en el mismo lugar, sino que va por otro lado, va por tener, por decirles algo, que algunas solicitudes que vengan desde Europa las conteste algún servidor ubicado en Europa,
que si yo tengo solicitudes que vengan de América, las responda la parte del servidor de Azure en América, o si yo tengo algún servicio en el lado de Sudamérica, que lo responda el servidor de Brasil. Es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos almacenamiento de diferentes tipos, desde SMB, como que es una carpeta compartida común y corriente, como la que ustedes normalmente tienen en sus máquinas, y diferentes formas de utilizar los servicios de storage en la nube, ¿verdad? Y en el marketplace, como les comentaba hace un ratito, tenemos una alta gama de sistemas operativos, entre los que podemos ver Windows Server, máquinas tipo Workstation como Windows 10, Windows 11, pero también tenemos la posibilidad de hacer deployment de las versiones de Red Hat que ustedes utilicen. No necesariamente tiene que ser la versión más viejita de Linux, o perdón, la más nueva de Linux, sino que, como pueden ver, hay diferentes versiones de Linux. Hay basadas en CentOS, basadas en Ubuntu, basadas en Red Hat. Tenemos Kali Linux, pero les quisiera enseñar más adelantito que ya empezamos a tener, que vamos a traer un par de distribuciones de Linux y Windows 2000 Server, pero me interesa que veamos también las diferentes marcas que ya tienen gestionadas aquí dentro de Azure máquinas virtuales, como es el caso de NVIDIA. Pues usted me va a decir, pero es que NVIDIA es una empresa que vende tarjetas de video. Sí, pero también tenemos máquinas con una configuración para poder hacer procesamiento de video de alta calidad sin tener necesidad de comprar nosotros un servidor que haga esta gestión, ¿verdad? También podemos ver, por ejemplo, servicios como Zscaler, que son de VPN o de proxies. Tenemos, podemos deployar un WordPress como tal. Este servicio lo que hace es que deploya una máquina con Windows y dentro de esa máquina de Windows ya hace todo el deployment para que nosotros podamos tener prácticamente WordPress con un solo clic. Tenemos por este lado también la parte de OpenVPN, que esta es una VPN, digámoslo entre comillas, gratis, ¿verdad? Que nos permite acceder desde diferentes lados sin tener que estar haciendo el gasto de licencia. Claro, es una versión open, con lo que permite ciertas restricciones, pero también tenemos distribuciones como Fortinet, que esto nos permite deployar un firewall con máquina virtual dentro de Azure y poder hacer toda la gestión de nuestro data center desde un Fortinet como este, ¿verdad? Hay muchísimas ventajas porque, como les comentaba antes, no es necesario comprar un appliance que se nos va a estar venciendo, a los que de repente se le va a arruinar una fuente de poder porque pues, al final es hardware, ¿verdad? Y en cualquier momento nos puede fallar, pero tenemos toda esa facilidad de deployar cualquier tipo de máquinas, ¿verdad? Ahora bien, yo les quisiera enseñar cómo deployar rapidito una máquina virtual para que se den cuenta que realmente el tiempo de ejecución es bastante rápido. Vamos a seleccionar una máquina normal de Windows. Si se dan cuenta, aquí están todas las versiones que nosotros podemos tener, desde una muy básica con pocos servidores, basada en server cores, o podemos tener ya una versión 2019, 2022, siempre basada en cores. Hay unas versiones de estos sistemas operativos que ya vienen configuradas para que se generen los parches automáticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no tengo que estar mes con mes yendo a la configuración, a los settings, abriendo Windows Update, darle a actualizar, esperar que baje el parche, que lo instale y entonces reiniciar mi máquina, sino que basada en diferentes condiciones, nosotros podemos decirle al servidor, ¿sabes qué? Parchate automáticamente y ya solo reiniciate tal día a tal hora, ¿verdad? Del mes. Y esto nos va a facilitar muchísimo la gestión de los servicios, ¿verdad? Azure normalmente se maneja por Resource Group. Esto quiere decir que nosotros podemos tener diferentes grupos de trabajo en con diferentes nombres, con diferentes tipos de servicio. No necesariamente que no tengan comunicación entre ellos, pero sí nos ayuda a mantener una gestión más fácil. Esto sería básicamente como pasarlo a que en esta oficina de la izquierda tengamos todo lo que es de contabilidad y en esta oficina derecha vamos a tener todo lo que es producción, ¿verdad? Entonces podemos separar nuestro data center, digámoslo así, en chiquito, ¿verdad? Y tener diferentes lugares donde generar recursos, ¿verdad? Entonces, en este momento yo voy a crear una máquina virtual. Voy a ponerle aquí la máquina. Tenemos la disponibilidad de varias regiones, como les decía. La más común y la que es económicamente más barata es la parte de East US,
Pero también tenemos diferentes partes en Estados Unidos, tenemos Asia, Australia, Europa, básicamente todos los puntitos que yo les enseñé en el mapa anterior están descritos en este listado, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a dejar una máquina virtual aquí. Yo puedo decirle a esta máquina que sea escalada automáticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que pueda incrementarse o disminuirse dependiendo de las necesidades, que pueda mantenerse en una misma ubicación o en diferentes ubicaciones. Esto ocurre por lo que les mencionaba antes, ¿verdad? Que aunque es muy difícil que un data center completo en el área este de Estados Unidos caiga, pero yo todavía tengo esa duda de, no puede ser que de repente un maremoto me inunde todo el área este de Estados Unidos. Entonces yo puedo venir y decirle, mira, manteneme esta infraestructura en un data center de este lado y el otro servidor que yo quiero deployar en otro lado, ¿verdad? Puede ser en la costa oeste de Europa o cualquier lado. Entonces estos availability zone nos permiten generar esa parte, ¿verdad? Vamos a dejar todo lo demás por default. Hola, Livni. Sí, sí, Tenemos algunas preguntas en el chat perfecto. Ujú. y estaba esperando al momento de hacerle deploy a la máquina, pero hay una que creo que este es el momento oportuno para hacerla. Nos Excelente, preguntan cuál es la versión de Windows Server más antigua que podemos hacerle deploy en Azure. excelente pregunta. Hasta este año, hasta el mes anterior, era 2008. O sea, hasta nosotros, el sistema de Windows 2008 Server venció hace 4 años, pero existe la posibilidad de extender el licenciamiento por 3 años, pero para Azure se extendió 4 años. Eso quiere decir que actualmente, al mes de diciembre, digamos, lo que estamos cerca del 2023, la versión más antigua sería Windows 2012, ¿verdad? No está disponible como tal la imagen para nuevo deployment, pero si nosotros podemos agarrar la máquina virtual con Windows 2012 que ustedes tengan actualmente y subirla completamente a Azure, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, si aclaré el tema. Hay dos preguntas más, pero si querés, pasemos por el deploy Perfecto, y ahí te traslado las perfecto. preguntas. En esta parte de aquí vamos a configurar el disco duro, ¿verdad? De la máquina. Eh, ya existen ciertos tamaños predeterminados de disco duro basado en estadísticas y también existen diferentes tipos de disco duro, ¿verdad? Podemos ir por un Premium SSD, que es el más rápido, el más robusto, el que también es un poco más caro, ¿verdad? Pero también podemos ir a un estándar hard disk, que es el común, ¿verdad? El que nosotros pudimos haber montado en cualquiera de nuestros data centers y que por ende también es un poquito más barato, ¿verdad? Vamos a seguir con la parte de la red. Porque en Azure no es que las máquinas virtuales únicamente se comuniquen por IP público, sino que como pueden ver ustedes aquí, nosotros podemos crear una red privada dentro de Azure. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos generar un backend, una base de datos con SQL y diferentes servicios deployados en Azure, los cuales no contengan un IP público. Y podemos generar un único frontend, una máquina específicamente que sea la que sí esté de cara a la gente. ¿En qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda en que realmente todos nuestros servicios estén de la manera más segura en una red privada y sin acceso a Internet, pero al momento que nosotros queramos prestar un servicio externo, tengamos un canal de comunicación hacia esas máquinas, ¿verdad? Y aquí podemos crear diferentes tipos de VPNs, podemos crear security groups que nos permiten hacer el conditional access que les comentaba hace un momento para protegernos, podemos crear políticas específicas para que este servidor, por ejemplo, no tenga acceso por RDP, sino que pueda acceder únicamente dentro de la red de Azure, o podemos establecer servicios como por ejemplo el 443 para un web secure o servicios como el de SQL por el 1433. Todo esto nos lo permite la parte del security group, ¿verdad? También tenemos la parte de la administración. Aquí podemos decir, mira, lo voy a pegar al Active Directory de Azure, la voy a permitir que se apague automáticamente, voy a habilitar el backup para que desde este momento, al momento de terminar de desplegar la máquina, automáticamente Azure empiece a generar backup sobre esta. Podemos generar la parte de Site Recovery, que esto nos permite tener una segunda copia remota de nuestra máquina en otra ubicación. Y lo que les mencionaba de la parte del parcheo, ¿verdad?
Puedo parchar la máquina automáticamente sin yo preocuparme realmente de tener que estar yo conectándome mes a mes o de repente se me olvidó este mes a parchar mi servidor y va a pasar 2 o 3 meses sin parcharse. Eso lo podemos evitar utilizando la parte de automática patch, ¿verdad? Podemos habilitar también algunas alertas específicamente como para ver si la máquina está encendida, está apagada, si de repente necesito que haya algún intento de una brecha de seguridad que me notifique. Puedo habilitar el boot diagnostic, que esto generalmente se hace exclusivamente cuando estamos armando una máquina virtual como tal. Yo les comentaba que hay otros servicios que no requieren máquina virtual como el SQL Serverless o algunos servicios como 365 no utilizan una máquina virtual, sino que son servicios ya implementados. Entonces, el boot diagnostic nos ayuda a ver que realmente si la máquina está arrancando bien, si ocurrió un momento en el momento de apagar la máquina por algún motivo y el encenderla no está funcionando correctamente, esto nos puede ayudar a resolver esos problemas, ¿verdad? Y por último, vamos a ir a la parte de la avanzada, y aquí ya podemos poner un poquito más de información para que la gente cuando revise se dé cuenta si está o no configurada la máquina como era, quién, de qué departamento pertenece. Le podemos asignar unos tags. Estos tags sirven para poder generar la facturación un poco más fácil, que nos permita, por decirles algo, agrupar máquinas que tengan un centro de costo muy específico y al momento nosotros de hacer el reporte nos diga, por ejemplo, contabilidad, costo, centro de costo uno tanto, ¿verdad? La máquina 2 va hacia la parte de marketing con el centro de costo tal, y eso nos facilita mucho la parte de la administración de costos o incluso saber a qué servicio pertenece, ¿verdad? Si es un servicio productivo, un servicio de desarrollo, o si es un QA, ¿verdad? Por ejemplo, si está un servicio en implementación, si le pertenece tal vez a un ente externo que nos está colaborando con algún proyecto, nosotros podemos aquí poner la cantidad de tags que nosotros necesitamos. Eso quiere decir que puedo poner no solo el tag del centro de costo, sino que también puedo decir, bueno, y este sirve para desarrollo y también puedo poner otro tag que diga, esta máquina hay que apagarla tal fecha, ¿verdad? Y esta tiene fecha de vencimiento para tal fecha o fue desplegada en tal fecha y eso nos permite como mantener un control, un inventario de todos nuestros recursos, ¿verdad? Por último, le vamos a dar un review and create. Esto lo que hace es que nos va a decir si en este caso, por ejemplo, hay un error, nos permite regresar al error y verificar que la parte que nosotros no hemos dado, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros no pusimos un usuario inicial, entonces esto no deja que nos dice, un momento, no has creado un usuario inicial, esto no va al momento de desplegar la máquina virtual, no te va a funcionar. Entonces vamos a crear un usuario. Ya que tenemos un password, si se dieron cuenta, ahorita acaba de hacer una validación para verificar que realmente el usuario sea adecuado y que la contraseña no solo sea correcta, sino que cumpla con ciertas políticas, ¿verdad? Todas estas políticas las podemos definir nosotros manualmente, ¿verdad? Entonces, nuevamente le damos a dar Review and Create. Ahí ya pasó todas las validaciones. Aquí nos está dando el costo estimado de esta máquina virtual específicamente que yo voy a estar deployando. Si se dan cuenta, el costo va a ser de 0.09 centavos de dólar por hora. O sea, va a ser una máquina realmente barata. Como les digo, esta máquina no es que sea la más grande, sino que la quería amplificar, pero realmente nosotros podemos venir a esta página de aquí y decir, bueno, no, un momento, yo esa máquina no es la que quiero, y podemos tener diferentes máquinas dependiendo de la característica que ustedes quieren, ¿verdad? Como les digo, va desde un procesador, una máquina de un procesador con poca RAM, hasta máquinas con muchos procesadores y mucha RAM. Entonces, va a depender de las necesidades que ustedes tengan en su implementación, pero es básicamente el proceso que nosotros vamos a crear. En este caso, vamos a dejarla así. Eh, Aquí nos está diciendo que vamos a tener que creamos una máquina pegada al Internet. Eso quiere decir que va a ser accesible desde un RDP y cuando finalice la creación de la máquina virtual nos va a dar el IP público de la máquina para que nosotros nos podamos conectar por un RDP, ¿verdad? Esto es buena o mala idea dependiendo de quién lo haga,
cómo lo estemos haciendo y si es, digamos, seguro hacerlo de esta forma. Si ustedes no quisieran crearlo de esta manera, entonces pueden decirle, en momento, no me pongas un IP público, únicamente déjame el IP privado, ¿verdad? ¿Y cómo me conecto yo a estas máquinas? Puedo utilizar una VPN que se conecte entre mi máquina y el data center de Azure, o le puedo habilitar la opción de Bastión. Bastión es una opción que nosotros tenemos para trabajar las máquinas como que fuera la consola de VMware, por darles un ejemplo, ¿verdad? O como que nosotros tuviéramos un monitor conectado a nuestra máquina virtual. Lo único que esto tiene un costo adicional, pero sí se puede hacer de la misma manera. Entonces, como se dan cuenta ahorita, ya está empezando a deployar las diferentes partes de la máquina, está deployando el grupo de seguridad, la IP pública, va a empezar a deployar también la parte de los CPUs y va a empezar a hacer la parte de la gestión de la información. Si se dan cuenta, aproximadamente llevamos tal vez un minuto desde que yo le di deployar a la máquina virtual, y esto no debería tardar muchos minutos más. Para mientras, no sé si hay alguna pregunta en los comentarios, Marco. Sí, ya terminó tu deploy, pero de todos modos Ya terminó. Ujú. te lanzo las preguntas. La primera, en caso migramos a la nube, ¿qué tan complejo es migrar otros servicios, como por ejemplo bases de datos locales? ¿Y qué tan complicado es agregar más recursos, por ejemplo memoria y disco? Ok. Tanto para voy a contestar la primera parte. Para migrar bases de datos, realmente creo que es una de las formas más fáciles de hacerlo, migrarlo a Azure, ¿verdad? Contamos con diferentes tipos de procesos de migración, que puede ser como agarrar un backup y subirlo. Puede ser también crear una máquina virtual, hacer todo el proceso como que estuviéramos cambiando de un servidor físico a otro, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Pero también tenemos la facilidad de que un servidor como SQL o como SQL tienen compatibilidad con Azure. Entonces podemos usar diferentes herramientas para agarrar la base de datos que está colocada en su data center y subirla a Azure. Nuevamente, esto puede ser con dos vías, puede ser totalmente abierta para que podamos accederla con un URL, o puede ser totalmente cerrada para que la accedamos únicamente por medio de la VPN. Con el tema de incrementar la memoria RAM y el disco, eh, primero, con la parte de la RAM, hay dos formas de hacerlo también. Hay una forma de hacerlo donde yo voy y cambio por completo el modelo, es decir, ya no quiero una máquina que tenga 4 cores y 8 de RAM, sino que ahora quiero una máquina que tenga 8 cores y 32 de RAM, y puedo dejarla estacionada de esa forma. Pero también puedo habilitar la parte de Elastic Pool, que esto lo que va a hacer es que dependiendo cómo estén los recursos, yo le voy a poder poner un tope, decirle, mira, trabaja con 16 o con 8 cores, y si necesitas más cores, puedes utilizarlos, y entonces automáticamente la máquina va a jalar estos recursos. O le puedo decir, mira, fíjate que déjame los cores siempre como los tenés, pero yo quisiera pasar de 16 a 32 cuando los necesite, y se puede habilitar esta opción. Mismo caso para las bases de datos de SQL, yo le puedo decir a la base de datos, mira, trabaja con un core todo el tiempo, pero en el momento que se te exija más capacidad, trabajar con 4 o con 8 cores, ¿verdad? Al finalizar este proceso de 8 cores, automáticamente la máquina reduce nuevamente la cantidad de cores que está utilizando y nos sigue cobrando únicamente por el core que está en uso. ¿Hay alguna otra preguntita por ahí? Sí, tenemos dos preguntas más. Voy con la primera. Interesante la nube. Tengo duda de cómo puedo asegurarme de que mis datos estén respaldados y sean recuperables en la nube. ¿Cómo es el tema de soporte para Guatemala? ¿Contestan rápido? ¿Tiene algún cobro adicional? Eh, en caso de tener algún incidente, me imagino que va por el lado de Correcto. backups y alta disponibilidad, recuperación de desastres. Ok, con la parte de los backups, hay una consola que nos permite monitorear el estado de los backups. En caso de que un backup falle, podemos automatizar para que nos envíe un correo electrónico diciéndonos, por ejemplo, si tengo 10 servidores, mira, falló el servidor A y el B, ¿verdad? Todos los restantes 8 servidores finalizó el backup completamente. Esta información es resguardada en el data center nuevamente de Azure, y lo que les vuelvo a explicar, que cada grupo de información que nosotros generamos, Microsoft automáticamente la respalda 2 o 3 veces, dependiendo de la región, automáticamente. Esto sin un costo adicional y sin incurrir en ninguna administración adicional. Esto es automáticamente hecho por Microsoft, ¿verdad? Pero adicional a esto, yo puedo
bajar un backup en cualquier momento. Esto normalmente se le llaman DR test, ¿verdad? Que es una prueba de desastres, ¿verdad? O sea, hacer la prueba de qué pasaría si ahorita yo soy atacado. Entonces, digámoslo así, una tendencia o una política normal, lo que hace es que nosotros deberíamos asegurarnos que esos backups están funcionales. ¿Cómo lo hacemos? Probándolos, ¿verdad? No necesariamente tenemos que comprar otro servidor, sino que podemos hacer un pequeño deployment como el que yo acabo de hacer ahorita, restaurar la copia del backup y decir, sí está funcionando, entonces estamos bien. Recuérdense que aunque nosotros tengamos un servidor haciendo backups locales, esto implica que nosotros de todos modos tenemos que revisar que las copias se están haciendo correctamente, ¿verdad? Nos hemos topado con casos donde el backup avisaba que estaba completado, pero la política estaba mal hecha. Entonces, cuando fuimos a revisar, solo hacía backup a un drive que posiblemente ni nos interesaba y el drive que nosotros queríamos hacer donde estaba toda la data no estaba configurado. Esto ocurre exactamente igual en Azure, ¿verdad? Si yo configuro mal la política de backup, voy a tener un mal backup. Si configuro bien la política de backup, voy a tener un buen backup. Ahora bien, nosotros como Solcom somos los que prestamos este servicio de respuesta. Si ustedes contratan servicios con nosotros podemos llegar a sus ubicaciones, implementar el proceso y nosotros podemos dar el soporte de cualquier caso de cualquier eventualidad. Eso quiere decir que de repente la máquina virtual se apague y ya no encienda, y de repente que alguien borró un dato sin querer y necesitamos restaurar, alguien instaló algún software en alguna máquina virtual que dañó como tal el sistema operativo y necesitan que nosotros hagamos un redeployment, nosotros con mucho gusto lo podemos hacer. Ahora bien, sí se pueden abrir casos con Microsoft, el problema es que son tal vez un poco más tardados y tienen un costo adicional. Mientras que con la parte específicamente de Solcom, nosotros atendemos un poco más rápido esos requerimientos, tenemos personal capacitado para poder recuperar su data, restaurar, implementar, entonces ahí con nosotros, con ustedes, pueden tener un buen aliado en sus negocios. Hola, Livni. Siguiente pregunta. Esta está muy interesante. Fue en el momento que estábamos hablando de las bases de datos y la pregunta es si hay herramientas para bases de datos que no sean de Microsoft y nos ponen O- como ejemplo Sybase. Ok. Sí, sí hay diferentes compatibilidades, digámoslo así, para trabajar bases de datos dentro de Azure. Está, por ejemplo, desde MySQL. Específicamente para Sybase, creo que también hay una herramienta. Sé que hay Postgres también, SQL, y hay diferentes motores, digámoslo así, que podemos utilizar para bases de datos. Generalmente los más comunes son estos tres, Postgres, MySQL y SQL, pero sí hay herramientas que nos permiten comunicación con Sybase, con Oracle, DB2, ¿verdad? Que son algunas de las, tal vez no tan comunes, pero que también se pueden utilizar acá. Incluso la otra opción sería, por decirte algo, montar todo un ambiente en Linux o en Unix y agarrar tu base de datos de Sybase y subirla hacia la nube. Recuérdense que Sybase ya, y así como Sybase, Oracle, DB2, ya son bases de datos de terceros, ¿verdad? Entonces, Microsoft Azure soporta tener esa infraestructura dentro de nuestros servidores, pero el soporte de primera línea como tal ya tendría que ser por el lado del proveedor de la base de datos, ¿verdad? Solo para mencionar ese detalle. Hola, yo quería agregar un punto ahí con las bases de datos. La Ujú. mayoría de los fabricantes tienen o una imagen en la galería de máquinas virtuales o algún programa por medio del cual uno puede traer su licencia a un entorno de nube. Hay programas específicos para Oracle, para SAP. Hay bases de datos open source como MySQL y Postgre que, por supuesto, podemos contratar la máquina virtual y configurarlo nosotros, pero también podemos aprovechar la ventaja de usar esas bases de datos gestionadas por el equipo de Microsoft. Microsoft tiene servicios de base de datos para MySQL y para Postgre, y entonces ustedes pueden solicitar un servidor de Postgre, ya viene configurado. Incluso hay escenarios donde ya el seguimiento y la apertura de tickets lo podrían hacer con el soporte de Microsoft. Entonces sí hay una gama
amplia de motores de base de datos que uno puede llevar a las nubes. Aquí vamos a generalizar. Es casi a todas las nubes existen estas opciones. Por supuesto, hay programas específicos en Azure que tienen sus ventajas y en este caso, hablando del lado de Microsoft, hay que aprovecharlas. Excelente, muchas gracias, Marco. Ya está desplegada la máquina virtual. Como les dije, se debe tardar un par de minutitos en desplegarla. Aprovechamos a contestar ahí un par de preguntas. Como pueden ver, esta máquina virtual ya está corriendo, ya tiene un Windows 2000 Server ejecutándose y ya tiene un acceso por medio de IP pública, ¿verdad? ¿Qué es lo que me toca hacer ahorita? Básicamente es irme a la parte del Network Security Group, validar y yo ya pueda acceder a esta base de datos. ¿Cómo lo hago? Simplemente me voy a la parte del RDP. Si se dan cuenta, aquí ahorita, cuando hace el deployment por default, quedan habilitadas todas las personas. O sea, queda habilitado prácticamente que cualquier persona de cualquier ubicación se pueda conectar a la máquina virtual. Esto ya se puede restringir, dependiendo cómo yo quiera mi política, puedo restringirla únicamente a un lugar, a un data center, puedo utilizar únicamente una VPN para conectarme o diferentes tipos de opciones que tenemos para la seguridad, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar ahorita el remote desktop. Le vamos a dar conectar. Y si se dan cuenta, es una conexión a, por medio de RDP, como cualquiera que ustedes hayan tenido. O sea, como que yo tuviera el servidor literalmente a la par de mi casa, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el usuario. Aquí, el password que coloqué. Y como se pueden dar cuenta, ya estoy prácticamente conectado a la máquina virtual que deployamos hace un par de minutitos, ¿verdad? Voy a correr el escritorio remoto porque se abrió en la otra pantalla. Ahí está haciendo las configuraciones finales. Pero básicamente en cuestión de minutos tenemos la capacidad de deployar una máquina virtual totalmente funcional y lista para que ustedes carguen lo que necesiten, ¿verdad? Como les decía hace un momentito, puede ser una base de datos, puede ser un web service, puede ser prácticamente cualquier herramienta que ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta que tengan. Por ahorita ya no hay preguntas en el chat. Excelente. Excelente. Si se dan cuenta, ahorita ya terminó de deployar la máquina virtual. Esta configuración que yo escogí es la de Server Core, ¿verdad? Entonces, prácticamente este es un Windows 2000 Server Data Center desplegado en Core. Yo aquí ya puedo empezar a utilizarlo, ya puedo pegar la máquina a dominio, ya puedo cambiar el IP, ya puedo usar todas las demás opciones que yo tengo. Eh, Básicamente en el Linux es exactamente lo mismo, lo único que en lugar de conectarnos por un RDP, nos conectamos por un puerto 22, ¿verdad? Por un PuTTY o por alguna otra herramienta de conexión de consola, pero ahí estamos, aquí ya podemos prácticamente trabajar nuestros servicios como ustedes deseen. No necesariamente tiene que ser Windows Server Core, yo aquí utilicé Server Core, pero puede ser el Windows con Desktop, donde ya despliega la máquina, el escritorio normal y tenemos el botón de inicio, etcétera, ¿verdad? Entonces, recuerden que nosotros con mucho gusto podemos comunicarnos con ustedes o tener una conversación acerca de los servicios que actualmente poseen en su data center. Podemos visitarlos, podemos evaluar cómo actualmente están sus servicios y podemos hacerles una consultoría de cómo quedarían sus servicios en la nube, cómo podrían ahorrar costos, si ya ustedes están en el proceso de querer actualizar máquinas, cómo podemos evitar que nosotros tengamos que seguir utilizando la tecnología viejita y ya podernos pasar a un servicio de Windows basado en Azure o Linux basado en Azure, ¿verdad? Entonces, les doy muchísimas gracias por su participación.
y vamos a estar teniendo otros webinars con diferentes temas, siempre para que ustedes aprendan un poco más de los diferentes servicios que nosotros damos, dados siempre por profesionales de diferentes áreas, y los invitamos a que se registren en la página de Solcom. Eh, si por algún motivo no les llega el correíto de respuesta, por favor comuníquense ya sea conmigo o con Marco Tulio, o pueden responder al mensaje que ustedes vieron en esta parte de aquí, o por lo menos que les llegó el link, y nosotros con muchísimo gusto vamos a estar continuando con ustedes. ¿Algo más que agregar, Marco? Nada más que agregar, Livni. Muchas gracias por todo este contenido y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos.